Hola amigos, bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy te traemos un video bastante emocionante porque en un video anterior te hicimos el recorrido del zoológico de North Carolina de la parte de Norteamérica. En esta oportunidad te trajimos a la parte de África, así que si quieres disfrutar de todo eso, debes ver todo este video. Mi nombre es Rockmaris. Mi nombre es Aquiles, detrás de la cámara, así que quédate hasta el final de este video. Comencemos. El zoológico de Carolina del Norte está ubicado en 2.600 acres de bosques, ubicado en el centro de Carolina del Norte, justo al sur de Asheboro, en el condado de Randolph. Con 500 acres desarrollados, es el zoológico de hábitat natural más grande del mundo. En un video anterior que podrás ver al finalizar este, visitamos la parte de Norteamérica y hoy disfrutarás en un viaje épico a la majestuosa África en el increíble zoológico de Carolina del Norte. Así que prepárate para adentrarte en un mundo salvaje y fascinante. Esta vez vamos a la zona de África, donde la diversidad y la belleza de la vida silvestre te dejarán sin aliento. Desde majestuosos leones hasta elegantes jirafas, descubrirás la increíble variedad de especies que llaman hogar a este continente. Únete a nosotros mientras exploramos exuberantes hábitats llenos de vida y aprenderás sobre la importancia de la conservación. Conoce de cerca los elefantes gráciles, observa los esquivos leones en su hábitat natural y maravíllate con la elegancia de las cebras galopantes. En cada paso encontrarás sorpresas y maravillas que te transportarán a un safari emocionante sin salir de Carolina del Norte. Así que comencemos. Bien amigos, en la entrada del zoológico, donde vas a ver el nombre emblemático, vas a encontrar una cabañita donde te van a ofrecer entradas pero con pases anuales. Desde una persona puede pagar $59 para entrar durante todo el año, o con grupos más grandes que puedes llegar a pagar hasta $590. Así que si lo tuyo es venir cotidianamente o venir por lo menos una vez a la semana a este zoológico, tú puedes comprar ese pase aquí en la entrada. La entrada diaria es la que vamos a comprar ahora nosotros y es pasando este pasillo. Bien amigos, otro detallito que tienen que estar muy pendientes es que cuando lleguen por primera vez, lo primero que van a conseguir es el área de Norteamérica. Ese es el primer estacionamiento que van a conseguir. Así que tienen que seguir rectos y van para África, siguen derecho hasta que lleguen hasta el final de un cruce, van a cruzar a la izquierda. Solamente sigan las indicaciones de los letreros, la verdad es que es más fácil, pero igual la primera va a ser Norteamérica. Y lo mejor es que el estacionamiento es totalmente gratis, pero es tan grande como que cuando tú vas a Disney. Hay diferentes estacionamientos, así que estén muy pendientes a la hora de llegar. Bien amigos, para entrar, si no tienes el ticket, debes entrar por la banderita verde para que compres tu ticket, como vamos a hacer nosotros hoy. Si ya tienes tu ticket, puedes entrar por la banderita morada. Y si tienes una membresía como la que les dije que deben comprar, si quieren comprarla en la entrada, pues pasan por la banderita azul. Así que lo mejor es que hay una persona que te va indicando tipo Disney por donde debes entrar. Thank you. We are for 12 years until Monday. And 3. Bien amigos, para entrar es súper fácil. La verdad que aunque hay bastante gente, pues obviamente hay bastantes taquillas, así que no hay ningún problema. Y de una vez les voy a decir los precios. Los precios son, si son adultos mayores de 13 años, cuesta $15, para senior cuesta 13 y por ejemplo si eres menor de 12 años, que solamente por ahora tenemos a Sofía, pues cuesta $11. Así que definitivamente no es tan caro. Por todo, por ejemplo, por nosotros 4 pagamos $56, así que definitivamente por todo lo que vas a disfrutar los precios son bien accesibles. Y lo mejor es que te entregan un mapa con toda la explicación y todas las cosas que debes saber. Ahora se acaban de dar cuenta las niñas que están construyendo una etapa nueva que sería la de Asia. Recuerden que hoy vamos a disfrutar el área de África, así que comencemos este recorrido. Bien amigos, como se pueden dar cuenta, apenas entrando al lado derecho está la tienda de safari y por acá está el letrero o el puente que te dice que por ahí vas a empezar el recorrido hacia África, así que vamos para allá. Bien amigos, una cosa que pueden apenas llegar acá y van a ver es este mapa gigante. Pero ya por nuestra experiencia, ustedes deben priorizar los animales que quieren ver. Por lo menos nosotros queremos empezar a ver como que los más grandes, porque tú sabes, por el tiempo, hoy es domingo, y queremos empezar por los elefantes. Entonces, el recorrido de los elefantes sería por la derecha. Aquí están los elefantes, después más arriba están los avestruces, los rinocerontes y los antílopes. Y por esta misma ruta, si sigues derecho,
vas a seguir hasta donde están los gorilas. Arriba están los flamencos y ya por acá van los animales más tropicales, como los lemures, los chimpancés, los leones y los jabalíes. Y al final terminas con la jirafa. Así que vamos a empezar por el lado derecho y terminamos por el lado izquierdo. Sería una buena opción. Ahora, ya dependerá de tus gustos lo que tú quieres ver primero, ¿ok? Así que vamos a dar. Bien, amigos, si entras a mano derecha, como lo estamos haciendo nosotros, lo primero que vas a encontrar es la estación del bus o un trencito que te puede llevar por todo el recorrido si no quieres caminar. Así que vamos a ver si nosotros andamos por este lugar y si hay como paradas más adelante. Si no, ya sabes que si no quieres caminar, miren, como por ejemplo ahí está, cada 30 minutos se supone que llegan, como está llegando esa ahorita. Bien, amigos, después de la estación del autobús van a encontrar una estación como de investigación. Y hay una chica, si tienen suerte como hoy nosotros, que les va a explicar cuáles son los animales que tienen, cómo están distribuidos los espacios. Y lo mejor es que tiene como dos porciones de piel, una de jirafa, que ella dice que ella piensa que es real, y la otra de cebra. Sin embargo, son como pelitos naturales, solo que están puestos de manera artificial como en un pedazo de piel. Así que pueden ustedes como tocar y sentir cómo sería tocar una cebra y una jirafa. Bien, amigos, estamos llegando al área del elefante y todo esto que vamos a ver hacia allá va a ser los elefantes, así que acompáñenos. Ahora recuerden que este zoológico es el más grande en el mundo con hábitat natural. Es decir, que ustedes no van a poder tocar los animales, sino simplemente observarlos en su hábitat natural libres. Así que vamos a ver ahora los elefantes para que puedan ver ese majestuoso animal. Guau, amigos, miren ese enorme elefante que está allí frente a nosotros. Imagínense, lo que está aquí cerquita del laguito es un pato. Entonces miren y comparen lo majestuoso de ese animal. ¡Qué hermosura! Bien, amigos, allá detrás de mí está la manada de elefantes de África que están acá cerquita. La verdad no son muchos, pero están bien cuidados, están muy bonitos y vale mucho la pena. Vamos a movernos porque hay bastante gente queriendo verlos, así que sigamos. Bien, amigos, pueden estar pendientes de personas que tienen como una camisita roja identificado con el nombre del zoológico porque les pueden dar información. Por ejemplo, una señora ahorita se nos acercó y nos dijo que solamente hay un macho y 4 hembras. Por ejemplo, este que está aquí soleándose es el macho y ahora vamos a ir a ver las hembras que están por allá, que son 4. Esto está regado por todo el parque, hay estaciones de agua, así que no vas a estar pendiente de que si hace falta un vasito de agua cargan, porque en todo el recorrido van a conseguir esas estacioncitas donde podrán beber agua fresca. Inclusive está aquí detrás donde está la estación de los elefantes. Bien, amigos, aquí llegando a la estación de los rinocerontes van a conseguir una estación que se llama rastreo de elefantes. ¿Qué quiere decir esto? Que te explican más o menos cómo hacen ellos el trabajo de seguir a los elefantes. Inclusive les ponen un collar con un rastreador y lo siguen con ese helicóptero. Así que ya saben cómo se hace su trabajo en África los conservacionistas. Luego de la parte de los elefantes van a poder encontrar este pequeño juego que está aquí como para los niños y la familia si quieren descansar un ratito. Y hacia allá está una estación de helados, miren, de cotufas como nosotros la conocemos. Y de este lado creo que son los baños, ya vamos a ir a ver. Bien, sí, amigos, en esta casetita van a encontrar baños, dispensadores de máquinas de refresco, una en la que puedes meter $1 y sacar una monedita con la forma de los elefantes y por supuesto no vamos a dejar la oportunidad de probar unos de esos ricos helados o palomitas. ¿Ustedes cómo conocen las palomitas de maíz en su país? Por ejemplo, nosotros en Venezuela le decimos cotufa. Dinos acá abajito como tú le dices. Bien, amigos, y en este mundo de zoológicos vamos a hacer una pausa para recordarte que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal y es totalmente gratis, así que hazlo ahora y activa el botón de la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de aventuras como los zoológicos. Los precios son $7.99 los dipping, $99 si quieres agregar algo adicional, las palomitas cuestan $5.99, el algodón de azúcar cuesta $5.99 y una botella de agua $5.49. Así que mejor traerte tu envasecito y hacer refill en las estaciones de agua como las que encontramos por allá. Y a lo largo del recorrido van a conseguir estaciones así, no solo de helados, sino también de refrescos y cotufitas, algo que tú puedas comer mientras haces tu recorrido, porque la verdad pega hambrita. Así que vamos a seguir a la siguiente estación, que es el rinoceronte.
Bien, amigos, aquí tenemos una réplica exacta del tamaño de un rinoceronte ya adulto. Miren, Sofía está parado al lado de él. Y miren el tamaño de ese animal, si pudieran acercarse lo suficiente, ¿ok? Así que bastante peligroso, pero muy hermosos animales. Algo que quiero acotar, miren la diferencia de cuando es una entidad privada junto con la gubernamental los que están haciendo estos lugares. Literalmente son como parques tipo Disney, hermosos, gigantescos, ¿ok? Nada comparativo con lo que fuimos ayer, que eran personas que hacen rescates sobre animales, que es el Aloha Zoo. Pero es un lugar espectacular también de visitar, pero acuérdense que son personas que literalmente pusieron su vida al servicio de los animales, no como este parque gigantesco que también está para los animales, pero obviamente hay más capital representativo. Bien, amigos, esa estructura que están viendo ahí, que están construyendo nueva, es un nuevo hábitat para unos monos muy pequeñitos que también viven en África y van a tener su residencia ahora acá, también en el ala de África. Así que cuando vengan, a lo mejor consigan esta estructura ya lista y preparada para esos monitos. Ya llegamos al área de los gorilas y los lémures. Las gorilas quedan para acá y los lémures para este lado. Pero primero vamos a visitar los gorilas, a ver qué tal. Pero si se dan cuenta es que ya hay como especie de puentes colgantes en los árboles. Eso te indica que ya estás en el área de los gorilas. Bien, chicos, eso que están viendo ahí, que son esas tirolesas y puentes colgantes para que los niños o personas quieran hacer actividades como lo hacen los monitos y se monten y pasen ese rato agradable ahí. Así como que aquellas personas que están por allá, que están haciendo, ahorita le hacemos tomas más cercanas, pero ya saben que eso también está aquí disponible dentro del zoológico. Bien, amigos, como pudieron ver, hay 2 miradores con vidrio. Lo mejor es que te dan información de los 5 gorilas que hay. Como vieron, hay 5 y yo pienso por la forma y la estética de sus fotos es que uno, que es el más viejo, que se llama Moshuba, que nació en 1983, es el macho, y las otras 4, que es Apolo, Bonanza, Dembe y Harire, que nacieron entre 2009 y 2012, son las chicas. Aquí ustedes, los que tal vez sean un poco más expertos, me lo dejan allá abajo en los comentarios. Lo más curioso es que es parecido a cómo están los elefantes, que había solo un macho y 4 hembras. Tal vez esa sea la forma para mantenerlos más tranquilos y tal vez que se puedan reproducir. Yo no lo sé, pero si ustedes saben algo, me lo dejan acá abajito en los comentarios. Esta área que está acá es el observador de los baduinos. Son esos que tienen los traseritos rojos abombaditos, son ellos. Esas tomas que le acabamos de hacer es una familia y hay un bebé recién nacido. Y por eso es que todos se aglomeraron ahí porque está haciendo sus morisquetas en todo el frente del vidrio. Así que ya saben, cuando vengan van a conseguir esos animalitos hermosos aquí. Chicos, aquí lo podemos ver en otro observatorio que está fuera del vidrio. Miren, esa es la pared donde está el vidrio. Ellos están allá. Y esta parte es más cleaning para tú poder verlo y no está toda la gente aglomerada. Pero la verdad es que están súper bien cuidados. El zoológico de North Carolina hace un excelentísimo trabajo. Y la verdad es muy agradable venir aquí y disfrutarlo en familia. Miren el montón de personas que hay aquí para disfrutar de una visita. Y es apenas un domingo de la semana de verano. Estamos en el área de los aves. Lastimosamente está cerrado. Ve que está allá closed. Pero aquí todavía están los flamencos. Miren. Y están muy reposaditos ahí. Creo que lo están renovando el hábitat. Ve que inclusive ellos tienen el sistema plástico aquí todavía, no le han hecho como las piedritas para que se vea más natural. Así que le están haciendo renovaciones, pero igual, ellos están aquí reposando y protegidos. Bien, amigos, y llegamos a un área abierta, un espacio donde están varios restaurantes, varios lugares para comer y un área de picnic. Mira, aquí está este mapa, pero aquí detrás está un área de picnic donde las personas pueden pasar un rato y comprar algo y disfrutar. Están las brisas. También hay un área ya para refrescarse, están las chicas, mira, pegar al ventilador que es un paraguas con aire y al mismo tiempo también está un carrusel allá. Así que vamos a ver qué podemos tomar y continuamos el viaje. Bien, chicos, mira, aquí está el carrusel de los niños. Obviamente hay unos adultos que se montaron, pero está muy bonito. Y eso está aquí en la misma área donde están las comidas, ¿ves? Y los restaurantes. Allá están las chicas comprando algo, así que vamos a tomarnos alguito porque está bastante caliente y el rato seguimos. Hay costos adicionales si tú quieres disfrutar de esta área. Por ejemplo, el carrusel cuesta $3. El recorrido en donde están las mariposas cuesta también $3. Y si quieres hacer el recorrido de manera ya más interna en unos autobusitos que son como aquellos que están allá tipo safari, cuesta $25 por persona. Si quieres hacerlo por grupo, te puede llegar a costar $250 por 10 personas. Así que ya saben, si quieres tener un contacto más directo, esos serían los precios. Varias áreas están cerradas por reconstrucción, ya que estas áreas están siendo renovadas. Y acabamos de llegar al área de los lemurs y está cerrado, no está cerrado, no están ahí, creo que los recogieron para
llevar esta área también, renovarla dentro de poco. Así que no les extrañe cuando vengan aquí al zoológico que consigan muchas áreas cerradas, no muchas, son pocas sinceramente, la verdad, están trabajando bastante rápido. Oh, no, y no, no, creo no, que los güey, animalitos aquí están, aquí están. ¿Dónde están? Ven, ven, Ok, ven, nos vamos a devolver porque Romelia parece que aparentemente los vio. Ahora sí los pudimos ver, ya hice unas tomas para que lo puedan ver. Están literalmente metidos allá bajo una piedra durmiendo. La verdad es que con este calor y buscando una sombrita yo también haría lo mismo, los considero. No también queremos hacer lo mismo, pero tenemos que grabar un video para ustedes. Pero sí, sí están aquí, amigos. Así que disfruten el viaje cuando vengan. Yo nunca había visto una mata de durazno. Miren, es una mata de durazno y está cargadita, cargadita. La verdad es que si hubiera uno madurito me lo comiera, pero están todos verdes. Entonces también para respetar, tú sabes, el espacio. Recuerden que este zoológico es la reserva natural más grande del mundo, así que mejor lo dejamos allí. Pero me sorprendió bastante ver una mata de durazno. ¿Ustedes han visto una mata de durazno así en vivo, en directo? Los espero acá abajito en los comentarios. Ya estamos en el área de los chimpancés y literalmente ellos están reposando en sus hamacas. La verdad es que ahorita siento un poquito de envidia. Yo también quisiera estar acostado en esas hamaquitas, se ve súper rico. Pero la verdad, el lugar está súper ambientado, tiene ventiladores, está muy refrescadito para los niños. Y es un área, mira, de observatorios que es comodito para que todos puedan pasar un buen rato aquí y sentarse a pasar un agradable rato viendo a los chimpancés. Bien, amigos, llegamos al hábitat de los leones y como lo pueden ver, él está ahí súper tranquilito y solo como que observando este gentío que hace si yo estoy descansando. Así que lo mejor es no tocar los vidrios cuando están frente a ellos y estar, como recuerden, solo observando. Llegamos a la estación en español serían como los cochinos rojos de esta área como de río. Sin embargo, lo que dicen allí es que son muy inteligentes y si lo ven, la trompa es más alargada a los cochinos que usualmente nosotros conocemos. Y por supuesto, dicen que en manadas, que son bien sociales, que en manadas hacen un gran ruido. Amigos, estamos en el escenario de las jirafas, aunque no vimos ninguna. Hay una sola, sí la vimos, está por allá atrás escondida, pero cuando prendimos la cámara ya se había metido. Y no hay más ninguna, la verdad es que me sorprende que no haya más ninguna. Se supone que aquí viven las cebras, viven los avestruces y viven las jirafas en el mismo hábitat, pero no están aquí, solo vemos una tortuga ahí haciendo una mirada así como que, tíreme la foto a mí. Así que... Sí, de hecho en los letreros dice que los avestruz ahorita no están, que van a regresar en el 2024. Así que deberíamos observar aquí cebras y jirafas, pero o se están resguardando otra vez o andan por ahí escondiditas. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este recorrido por la parte africana del zoológico de aquí de North Carolina. Recuerden que este zoológico es la reserva natural más grande de todo el mundo, así que si quieren venir a disfrutar de esto, por supuesto, les vamos a dar toda la información acá abajo. Muchas gracias por llegar al final de este video. Nos vemos en la próxima.